A veces, el mayor enemigo se encuentra bajo el mismo techo. ¿Qué harías si, tras años de trabajo, te arrebataran todo lo que has construido? Prepárate para una historia que te mostrará hasta dónde puede llegar la traición y la justicia. Recuerdo perfectamente el día en que mi esposo y yo compramos nuestra primera máquina para hornear. Era una mezcladora antigua, casi más grande que la cocina entera, y nos costó mucho esfuerzo lograr que funcionara. Fueron tiempos difíciles. Teníamos apenas un pequeño local en un barrio humilde, y mi esposo solía decirme que, a pesar de las carencias, nunca debíamos dejar de soñar en grande. Yo, por mi parte, era una mujer joven con muchas ilusiones. Sabía que si cuidábamos nuestro negocio con dedicación y amor, tarde o temprano veríamos los frutos. Y así fue. Cada madrugada, me levantaba cuando el cielo aún estaba oscuro para encender el horno y empezar a preparar las masas. Durante el día, mi esposo se encargaba de atender a los clientes mientras yo terminaba de decorar pasteles y organizar los pedidos especiales. Nos gustaba tratar a cada cliente como si fuera un invitado en nuestro hogar. Y quizás eso fue lo que, con el tiempo, hizo que la pastelería se convirtiera en un lugar tan querido por el vecindario. Pasaron años, décadas incluso, y nuestro humilde local creció. Empezamos a ganar reputación por la frescura de los productos y por la atención cercana que ofrecíamos. Muchas familias celebraron cumpleaños, bodas y aniversarios con nuestros pasteles, y cada vez que los veía sonreír frente a una de mis creaciones, sentía una emoción que me llenaba el pecho de calidez. Así fuimos amasando no solo una clientela fiel, sino también una fortuna modesta que con el pasar de los años se fue haciendo considerable. Sin embargo, nunca fui una mujer ostentosa. Siempre pensé que el dinero debía utilizarse con sabiduría, no para presumir. Vivía con sencillez, vestía ropa cómoda, y mi prioridad se mantuvo en el bienestar de mi familia y en ofrecer un servicio honesto a mis clientes. Mi hijo mayor, Daniel, creció dentro de este ambiente de trabajo constante. De niño, no mostraba mucho interés en la pastelería ni en el negocio. Prefería otros asuntos, y yo, la verdad, nunca quise forzarlo a seguir nuestros pasos. Mi esposo y yo pensábamos que cada ser humano tiene un llamado distinto, y que lo mejor que podíamos hacer era darle las herramientas para perseguir su propia vocación. Sin embargo, Daniel siempre fue algo distante. A veces sentía que se aburría en las reuniones familiares o que se impacientaba cuando el tema de conversación giraba en torno al negocio. Tampoco era muy expresivo con sus sentimientos, pero aún así yo lo amaba incondicionalmente. Después de todo, era mi primogénito. Cuando mi esposo falleció, la vida dio un vuelco. Me sentí profundamente sola, con un vacío difícil de describir. Él había sido mi compañero de batallas, mi socio comercial y mi confidente. Ahora me tocaba enfrentar el mundo sin su apoyo. Fue en ese tiempo de duelo que Daniel se acercó a mí con la propuesta de ayudarme con las finanzas. Según él, yo llevaba mucho peso en mis hombros y necesitaba a alguien en quien delegar parte de la carga. A pesar de que mi dolor todavía era muy reciente, me sentí agradecida de que se mostrara interesado en lo que había sido nuestro proyecto familiar por tanto tiempo. Me dijo que ser cotitular de las cuentas me brindaría protección, pues si llegaba a enfermar o a tener algún percance, él estaría ahí para responder. Al principio, dudé. Había sentido a Daniel tan lejano durante años que aquella repentina preocupación no dejaba de ser extraña. Pero a la vez pensé que quizás la muerte de su padre lo había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia y los negocios. Imaginé que quería enmendar esa distancia y, tal vez, recuperar el tiempo perdido. Confié en él. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo, mi propia sangre. Así que lo autoricé como cotitular de mis cuentas y firmé los papeles necesarios sin leerlos con demasiada atención, asumiendo que no habría nada turbio en todo aquello. Me convencí de que era por precaución, que así me lo había dicho él, y que nada malo ocurriría mientras tuviéramos comunicación constante. En esos días, me dediqué a mantener la pastelería en marcha y a cumplir con los compromisos de siempre. La rutina, a pesar de todo, me ayudaba a sobrellevar la ausencia de mi esposo. Sentía que su esencia seguía viva en cada pan dulce que horneaba y en cada sonrisa de los clientes que nos visitaban. Daniel, por su parte, comenzó a involucrarse un poco más en la parte administrativa.
Me hacía muchas preguntas sobre cuánto invertía, dónde estaba guardado el dinero que habíamos ahorrado, y qué propiedades tenía registradas a mi nombre. Aunque en algún rincón de mi mente apareció una leve sospecha, la silencié rápidamente, pensando que solo quería aprender sobre el negocio familiar. Pasado un tiempo, Daniel empezó a mostrarse distante otra vez, aunque ahora de una manera distinta, más fría, con una mirada calculadora que antes no había notado. Dejaba pasar días sin llamarme. Cuando yo le preguntaba sobre los estados de cuenta o las finanzas, me contestaba con evasivas. Le atribuía su actitud al estrés o a que, tal vez, no se sentía preparado para asumir tantas responsabilidades. Yo, con mi carácter de madre protectora, decidí darle espacio, con la esperanza de que todo se normalizara. Aquella fue una época de confusión para mí, porque sentía que algo no estaba bien, pero no sabía ponerle nombre ni mucho menos imaginaba la magnitud de lo que se estaba gestando a mis espaldas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que estuviera alerta. Empecé a fijarme en pequeños detalles, llamadas que Daniel hacía en voz baja, supuestos inversionistas que no me eran familiares, correos electrónicos que llegaban a mi bandeja, pero que iban dirigidos a él. Sentía que, de un momento a otro, todo el orden y la confianza que yo creía tener se desmoronaba. Pero no quise alarmar a nadie. Aún confiaba en que Daniel actuaba con buenas intenciones y que, quizá, se estaba dejando llevar por gente inexperta que quería aprovecharse de él. La vida siguió avanzando, y aunque mis sospechas crecían, yo me aferraba a la idea de que mi hijo no me traicionaría. Durante 5 décadas, yo había edificado nuestro patrimonio con esfuerzo, sudor, lágrimas y momentos de máxima felicidad compartida. Tenía la esperanza de que él lo valorara tanto como yo. Sin embargo, a partir de ese instante, todo comenzó a tomar un rumbo irreversible, desencadenando la peor de las traiciones que jamás hubiera imaginado. Aún así, si hoy reflexiono sobre esos días, me doy cuenta de que, en el fondo, yo estaba demasiado cansada y dolida por la muerte de mi esposo como para ver con claridad la tormenta que se avecinaba. Fue así como, en ese contexto de vulnerabilidad, se inició el capítulo más oscuro de mi vida. Y lo que me mantenía de pie, sin saberlo, sería la fuerza interior que años de trabajo y experiencia me habían otorgado. Porque el dinero va y viene, pero la valentía y la dignidad de una mujer que se ha forjado a sí misma con sacrificio pueden sorprender hasta al más arrogante de los hijos. Y yo, sin proponérmelo aún, me encaminaba a darle a Daniel una lección que jamás olvidaría. Mi rutina no cambió de manera significativa durante los primeros meses en que Daniel figuraba como cotitular de las cuentas. Cada mañana seguía abriendo la pastelería a las mismas horas, atendiendo a mis clientes de siempre y preparando encargos con la misma dedicación de toda la vida. Sin embargo, sí noté que los estados de cuenta que antes me llegaban con regularidad comenzaron a disminuir. Cuando le preguntaba a Daniel por qué no me llegaba la información como antes, él me respondía que se estaba encargando de todo para que yo pudiera concentrarme únicamente en el negocio. Tranquila, mamá, solía decirme, está todo controlado. Tú no te preocupes. Y yo, queriendo creer, decidí dar un paso atrás y dejarlo hacer. Pero hubo detalles que empezaron a alarmarme. Recibí llamadas de proveedores comentándome que el pago a veces se retrasaba, algo que nunca había sucedido antes. Luego llegaban cartas del banco solicitando confirmaciones de movimientos inusuales. Una tarde, revisé los libros de contabilidad y descubrí que Daniel había invertido una cantidad importante de dinero en proyectos desconocidos para mí. Cuando le pedí explicaciones, me tranquilizó diciendo que se trataba de un negocio seguro, algo que él y su esposa estaban gestionando por el bien de todos. Me habló con tanta convicción que, pese a mi recelo, volví a confiar. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a oír rumores. En el barrio, la gente comentaba que Daniel había puesto a la venta una de nuestras propiedades, específicamente una pequeña casa que yo tenía en las afueras de la ciudad. Me extrañó, porque nunca le di autorización para vender nada. Al confrontarlo, me respondió, con una frialdad que me partió el corazón, que la casa ya estaba registrada a su nombre. Además, aseguró que lo hacía para ayudarme a obtener liquidez y así expandir la pastelería. Me dijo que yo estaba mayor y que no debía preocuparme por esos detalles. Las palabras me hirieron como puñales. Ya era hora de que te hicieras a un lado, mamá.
Esa frase me quedó retumbando en la mente por días, como una campana agrietada que no deja de sonar. ¿Cuándo fue que mi propio hijo empezó a verme como un estorbo? Empecé a notar otros cambios más sutiles pero igual de dolorosos. Su esposa, que antes apenas me saludaba con cortesía, ahora se mostraba condescendiente. Hablaba de mis propiedades y de mi fortuna como si fueran suyas. Mencionaba remodelaciones y viajes como si el dinero fuera infinito y hubiera brotado por arte de magia. Me ponía de mal humor verla tomar tantas confianzas, pero no quería armar discusiones dentro de la familia, así que guardé silencio. Sin embargo, no pude disimular por mucho tiempo. Un día, sentí la necesidad de revisar el estado real de mis cuentas bancarias, así que fui al banco personalmente. Fue un golpe casi mortal. Las cuentas estaban prácticamente vacías o con fondos mínimos. Algunas habían sido canceladas y otras figuraban a nombre de Daniel. Me faltó el aliento. Se me nubló la vista al leer mi propio nombre casi sin fondos adjuntos, mientras el de mi hijo aparecía con movimientos millonarios registrados. Regresé a casa con el corazón encogido. Esa noche no pude dormir, reviviendo una y otra vez las escenas de mi vida, preguntándome en qué momento había perdido la brújula, en qué instante mi hijo había cruzado esa línea entre el cariño filial y la codicia más cruel. A la mañana siguiente, lo enfrenté con todo mi coraje acumulado. Le exigí explicaciones sobre el paradero de mi dinero, de las propiedades vendidas, de los permisos que supuestamente había firmado. Él se mantuvo distante y frío, incluso un tanto burlón, asegurándome que todo estaba bajo control y que yo no tenía nada de qué preocuparme. Cuando insistí, respondió con una sonrisa sardónica: «Te estás haciendo mayor, mamá, y ya no puedes con tanto estrés. Te conviene descansar». Esa respuesta me dolió casi tanto como la traición misma, porque no solo me insultaba, sino que me hacía sentir insignificante. Era como si hubiese perdido por completo la consideración que uno espera de un hijo. En los días siguientes, la situación empeoró. Daniel me presionó para firmar documentos de traspaso que no entendía del todo. Decía que era por el bien de la familia y que él sabía lo que hacía. Sentía que mi mundo se desmoronaba, pero mi mente seguía nublada por el shock y la tristeza. Finalmente, con la voz temblorosa y el corazón roto, firmé aquellos papeles. En ese acto de desesperación y resignación, noté un cambio en mi interior, un sentimiento de indignación profunda, una llama que se encendía en lo más hondo de mi ser. Comprendí, en ese instante, que la confianza estaba rota para siempre. Que Daniel ya no se comportaba como mi hijo, sino como un extraño dispuesto a aprovecharse de la persona que le dio la vida. Cuando él se marchó con los documentos firmados, me quedé sola en la sala, mirando al vacío. Sentía que no había nadie a quien recurrir. La familia se había dispersado, la mayoría de mis parientes vivían lejos, y yo casi no mantenía contacto con ellos. Mis amigos de antaño, en su mayoría, estaban retirados o tenían sus propios problemas. Sin embargo, no todo estaba perdido. Porque aunque creía que ya no me quedaban fuerzas para luchar, algo dentro de mí me impulsó a no rendirme. Así había sido toda mi vida. Ante la adversidad, siempre encontraba un resquicio de esperanza. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese resquicio vendría de la mano de una mujer tan tenaz y fuerte como yo misma. La traición de mi propio hijo terminó de romperme emocionalmente. Pero en ese quiebre fue que descubrí que aún me quedaba un pedazo de dignidad. Estaba dispuesta a recuperarme, a tomar cada fragmento de mi corazón destrozado y volver a armarme con valentía. Nadie, ni siquiera mi sangre, me quitaría el resultado de 50 años de esfuerzo honesto. Y si Daniel creía que con su frialdad y engaños me enterraría en la desesperanza, estaba muy equivocado. Quedaría al descubierto que subestimar a una mujer que ha batallado toda su vida puede resultar un error tan grande como la misma traición. Tras firmar aquellos documentos que me arrancaron todo lo que tenía, me tomé unos días para reflexionar en silencio. No dije ni una palabra a nadie sobre mi descubrimiento en el banco ni sobre las presiones que Daniel ejercía sobre mí. Me dediqué a seguir mi rutina en la pastelería con la misma constancia de siempre, aunque por dentro me estaba consumiendo la tristeza y la rabia. Tenía la mirada perdida, pero sabía que de nada serviría gritar o discutir con mi hijo. Él estaba decidido a quedarse con mi fortuna, y yo, francamente,
no tenía ni la menor idea de cómo deshacer ese daño. Sin embargo, recordé a una amiga de mi juventud, Sandra, que había estudiado Derecho y con quien había compartido largas conversaciones cuando éramos jóvenes. Decidí buscar a Sandra. La encontré en un despacho modesto pero muy organizado, reflejo de su personalidad metódica y responsable. Cuando le conté en detalle todo lo que había pasado, me escuchó con atención y no dejó de anotar cada una de mis palabras. Le entregué los pocos papeles que tenía en mi poder, incluyendo copias de las firmas que Daniel me había obligado a estampar. Le facilité también correos electrónicos, estados de cuenta y cualquier documento que pudiera respaldar lo sucedido. Sandra no tardó en percibir indicios de irregularidades legales, firmas con fechas contradictorias, traspasos que requerían mi consentimiento expreso y que nunca di, y hasta la posibilidad de que Daniel hubiera cometido delitos graves relacionados con la evasión de impuestos y el abuso de confianza. Aquello me dio un atisbo de esperanza. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en esta lucha. Sandra me explicó que necesitábamos ser muy cuidadosas y reunir la mayor cantidad de pruebas posible antes de iniciar acciones legales. Me advirtió que un proceso judicial no sería fácil ni rápido, y que, probablemente, mi hijo reaccionaría de forma agresiva una vez se viera acorralado. Sin embargo, me aseguró que, con paciencia y con la ley de nuestro lado, había posibilidades reales de recuperar buena parte de mi patrimonio. Me aferré a esa idea como a un salvavidas en medio de la tormenta. Mientras Daniel y su esposa seguían viviendo a todo lujo, remodelando una de las casas que me había pertenecido y viajando con el dinero que habían robado, yo me dediqué a armar mi estrategia. Había sido muy ingenua al principio, sí, pero no era tonta. Había aprendido, a lo largo de tantos años, que a veces el silencio es más contundente que los gritos. Comencé a recabar toda la documentación que podía: facturas, correos, registros de caja, movimientos bancarios. Hablé con proveedores, vecinos, antiguos amigos de la familia que podían testificar sobre la propiedad de mis bienes. Cada testimonio sumaba. Y, sobre todo, traté de mantenerme calmada. Mis manos temblaban muchas veces al pensar en el engaño de mi hijo, pero canalicé ese dolor en la búsqueda incesante de justicia. Las cosas se precipitaron cuando Sandra presentó las primeras demandas civiles en mi nombre. Al no recibir respuesta de Daniel, procedió a solicitar la congelación de ciertos activos que él tenía a su nombre. Esto implicaba que no podía vender ni transferir propiedades sin la autorización de un juez. Al mismo tiempo, se iniciaron investigaciones tributarias para esclarecer el origen de los fondos y las transacciones que Daniel había realizado. En silencio, sin aspavientos, puse en marcha todo un mecanismo legal contra él. Durante ese tiempo, no busqué confrontarlo. No le pedí explicaciones adicionales ni mostré mi enojo. Mi hijo, convencido de que yo estaba vencida, siguió con su vida. Hasta que, sin previo aviso, se topó con la dura realidad. Quiso vender un inmueble y la transacción fue bloqueada. A los pocos días, recibió notificaciones oficiales que le exigían aclarar los movimientos irregulares de sus cuentas. Por último, sus tarjetas de crédito empezaron a ser investigadas, y algunos de sus gastos quedaron en entredicho. Fue entonces cuando Daniel empezó a sospechar que algo pasaba, pero le costó creer que yo estuviera detrás de todo aquello. Quizás pensó que no tenía la capacidad o los contactos para defenderme. Lo que desconocía es que las mujeres que hemos dedicado toda la vida al trabajo y la honestidad forjamos lazos que pueden perdurar décadas, y que en momentos de crisis podemos activar redes de apoyo sorprendentes. La actitud de Daniel, al darse cuenta de mi contraataque, fue entre el desconcierto y la rabia. Recibí llamadas en las que me hablaba a gritos, exigiendo que detuviera las demandas y que dejara de involucrar a extraños en asuntos de familia. Sin embargo, yo no respondí a sus reclamos. Aprendí con los años que no vale la pena discutir cuando se tiene la razón y la justicia de tu lado. Simplemente le deseaba buenos días y colgaba. Sandra me aconsejaba mantener la compostura, ya que todo podía ser utilizado en mi contra si en algún momento se llegaba a un juicio formal. Así que, por más dolorosa que fuera la situación, me tragué mis ganas de gritarle a la cara lo que pensaba. Mientras tanto, la esposa de Daniel se enteró de que los bienes ya no estaban tan asegurados como creía. Parece que, al descubrir que las cuentas podían ser intervenidas y que existía el riesgo de responsabilidad legal,
comenzó a distanciarse. Se dice que el amor y la codicia no hacen buenas migas cuando la fiesta termina. Y en su caso, se esfumó sin dejar rastro, tal vez porque no quería verse implicada en un escándalo legal. En ese proceso, la reputación de Daniel empezó a mancharse irremediablemente. Mi hijo, que hasta entonces había alardeado de su estatus, se vio obligado a enfrentarse a la realidad de que su fortuna estaba basada en engaños y fraudes. Durante esos días, mi vida dio un vuelco de 180 grados. Pasé de sentirme abandonada, a encontrarme rodeada de personas que me ofrecían su solidaridad. Tal vez, al ver mi temple y mi determinación, la gente entendió que no solo era una anciana indefensa. Era una mujer con una historia, con un legado, y con el coraje necesario para pelear por lo que le pertenecía. La pastelería continuó siendo mi refugio. En ella, cada mañana, amasaba el pan con firmeza, como si en cada vuelta de la masa descargara el dolor y la rabia acumulados. Cada olor dulce que salía de los hornos me recordaba que, a pesar de todo, la vida puede continuar teniendo un lado amable y reconfortante. Me aferré a esa esperanza mientras seguía con mi estrategia en silencio, dejando que fueran los documentos y las autoridades las que hablaran por mí. Las conversaciones con Sandra se volvieron más frecuentes. Ella me aconsejaba no perder la fe en la ley, y yo encontraba en su profesionalismo un bálsamo que me permitía dormir un poco más tranquila. Sabía que no había garantía de victoria, que a veces los juicios se enredan y se alargan, pero también comprendía que no podía rendirme. Lo más importante era no dejar cabos sueltos, no firmar nada nuevo sin asesoramiento, y sobre todo, no ceder ante las presiones de Daniel. La señora que todos subestimaron empezaba a mostrarse como una adversaria digna de cuidado. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza de que había hecho bien en guardar silencio y actuar en el momento justo. La reacción de Daniel ante las notificaciones legales fue de pánico total. Según supe luego, había invertido gran parte de mi dinero en proyectos dudosos que ya no podía revender con facilidad. Intentó desprenderse de un par de propiedades cuando comenzó a sospechar que algo venía en su contra, pero se topó con los bloqueos que Sandra había gestionado ante el juez. Fue como si, de repente, todas las puertas se cerraran al mismo tiempo, dejándolo acorralado. En su desesperación, vino a buscarme a la pastelería. Recuerdo la escena con una claridad dolorosa. Entró con paso apresurado, con el ceño fruncido, y me encontró detrás del mostrador, retirando un pan recién horneado. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, casi suplicante. Yo levanté la vista y lo miré sin decir palabra. Sentía un nudo en la garganta, porque pese a todo el daño que me había hecho, seguía siendo mi hijo. Pero también sentía una fuerza desconocida que me impedía caer de nuevo en su juego. Así que, con voz calma, lo invité a sentarse en una de las sillas donde los clientes esperaban sus pedidos. «¿Qué deseas, Daniel?», pregunté, como si fuera una clienta más. Él comenzó a hablar apresuradamente, explicando que había habido malentendidos, que estaba dispuesto a devolverme lo que me correspondía, pero que necesitaba que yo retirara las demandas y desbloqueara las cuentas. Me confesó, con lágrimas en los ojos, que su esposa lo había dejado al enterarse de que todo estaba a punto de venirse abajo, y que incluso en su trabajo lo estaban investigando por un posible conflicto de intereses. Podía ver el temor en su mirada, se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, en mi interior, ya no sentía la compasión ciega de antes. Solo veía a un hombre que había dinamitado la confianza de su madre por avaricia y que ahora venía a suplicar cuando las consecuencias llamaban a su puerta. Cuando terminó su monólogo, me quedé en silencio unos segundos. Luego, con un tono pausado pero firme, le respondí: «Te dejé hacer lo que quisiste. Y ahora, te toca enfrentar lo que hiciste». Esa frase era la única que podía salir de mis labios. No le grité, no lo insulté, no le reclamé por las horas de dolor que me había hecho pasar. Solo lo miré a los ojos, esperando que comprendiera la magnitud de sus actos. Él intentó replicar, pero ya no había lugar para más excusas ni promesas vacías. Se levantó abruptamente y se marchó, dejando tras de sí una estela de tristeza y resentimiento. Sin embargo, en vez de sentirme culpable, me sentí liberada. Había llegado el momento de soltar la carga que llevaba sobre mis hombros. Ya había hecho lo que debía hacer,
proteger mi patrimonio y mi dignidad. Con el tiempo, las consecuencias para Daniel fueron inevitables. La familia, enterada por los medios legales y por mi propia confesión, se escandalizó al descubrir toda la trama. Mucha gente que lo admiraba por su aparente éxito profesional se distanció. Su reputación se fue al piso, y, al final, hasta el trabajo terminó en entredicho. Lo más doloroso de toda esta situación fue comprobar cómo el ego y la codicia pueden arrasar vínculos de sangre. Sentí una profunda tristeza, pero también el alivio de ver que se había hecho justicia, al menos parcialmente. Recuperé gran parte de lo que Daniel me había arrebatado. No todo, porque algunas inversiones se perdieron irremediablemente, pero logré quedarme con la casa principal, la pastelería y el dinero suficiente para seguir viviendo sin apuros. El proceso legal culminó con un acuerdo en el que se reconocieron las propiedades como originalmente mías, y se anularon varios de los documentos que Daniel me hizo firmar bajo engaño. No se libró de sanciones. El juez impuso multas y quedó en su registro un antecedente por abuso de confianza y falsificación documental. Tal vez, si hubiera seguido por el camino correcto, habría heredado todo de manera legítima, y además, habría conservado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero: la estima y el amor de su madre. Después de todo, la vida continuó. Volví a mis rutinas en la pastelería, a ese ambiente que me hacía sentir en paz. Mis clientes nunca supieron con detalle la tormenta que atravesé, pero algunos notaron la transformación en mí. Pasé de ser una mujer que se disculpaba por todo a una mujer que defendía su derecho a vivir en calma. Aprendí, a una edad avanzada, que nunca es tarde para exigirse a una misma el amor propio y la valentía de no dejarse pisotear, ni siquiera por los seres que creías más cercanos. En cuanto a Daniel, jamás lo dejé de querer, porque para mí es imposible arrancarlo de mi corazón. Pero el lazo quedó fracturado para siempre. En alguna ocasión me escribió una carta pidiéndome perdón y explicando que había sido mal influenciado por amigos y supuestas oportunidades de negocio que lo cegaron. Dijo que no supo manejar la culpa y que, cuando quiso dar marcha atrás, ya estaba demasiado metido en el engaño. Yo comprendí, a mi manera, sus motivaciones, pero también supe que el tiempo no volvería atrás. El daño estaba hecho, y la herida resultó demasiado profunda para ignorarla. Quizás, con los años, el rencor pueda menguar, pero lo que ocurrió quedará grabado en mi memoria. Hoy, vivo en paz, con la frente en alto y la tranquilidad de quien ha defendido lo que con tanto sacrificio construyó. Ya no soy la anciana vulnerable que otros imaginaban, soy la mujer que se levantó de la traición más dolorosa y salió adelante, sin perder la dignidad. Cuando me siento a reflexionar, a veces me invade la nostalgia por aquellos días en que mi hijo era tan solo un niño corriendo entre sacos de harina y risas felices. Pero he comprendido que la vida no siempre sigue el guión que deseamos. Y si algo me dejó esta experiencia, es la certeza de que nadie puede subestimarme. No me considero vengativa, ni siento orgullo por el sufrimiento de Daniel, pero sí me enorgullece haber actuado con valentía y rectitud cuando el mundo parecía venirse abajo. Así concluye mi historia, una historia real desde mi perspectiva, con lágrimas, silencios y una voz que se alzó al final para decir basta. Al recordar todo lo que viví, me reafirmo en la convicción de que el trabajo honesto y la firmeza de carácter son valores que ningún engaño puede destruir por completo. Mi pasado está lleno de esfuerzo y sudor, y mi presente, aunque herido, está fortalecido por la justicia que logré hacer valer. Quizá no hay final feliz en el sentido clásico, pues el lazo entre madre e hijo se rompió, pero sí hay un final digno: recuperé mi vida, mi tranquilidad, y la lección quedó marcada en el aire para quien quiera verla. Cuando él lo notó, ya era tarde, y yo, al fin, pude encontrar la paz. Gracias por acompañarme en esta historia llena de emociones y sorpresas. Si te ha gustado y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente vídeo.